Les invito a inclinar sus rostros y oremos al Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias porque nos permites estar ante tu presencia. Gracias porque venimos con gozo, con gratitud y con humildad, Señor, delante de ti para alabarte, para adorarte. Y en este momento que escudriñaremos las Sagradas Escrituras, te suplicamos la guía de tu Espíritu Santo, que sea con cada uno de nosotros, Padre amado, que sea Él quien nos hable, quien nos consuele, quien nos guíe y quien nos confronte con tu palabra. Permítenos, Señor, amarte, servirte y demostrar, Padre amado, a través de nuestros actos de amor y misericordia hacia nuestros semejantes, que somos hijos tuyos. En el tierno amor de Jesús oramos. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, por favor. Les invito a que tengan abiertas sus Biblias en el pasaje que leímos de Santiago capítulo 2. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina, no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Estamos llevando una serie de mensajes acerca de evidencias de la fe desde la perspectiva de Santiago. Y ya estudiamos en domingos anteriores el control de la lengua. El domingo pasado se habló acerca del amor fraternal. Y hoy vamos a estudiar acerca de las buenas obras. Las buenas obras. De hecho, es la continuidad del capítulo 2 que se estudió el domingo pasado acerca de el no hacer acepción de personas. Y vamos a estar meditando en esto en esta mañana. No sé quién de ustedes ha leído o alguna vez leyó, casi siempre de niños o de jovencitos la leímos, el libro El progreso del peregrino. Seguramente muchos de ustedes llegó a sus manos a edad temprana este libro, escrito por Juan Bunyan, o hace muchos años, muy atrás, en el año 1678, una escritura o un libro clásico dentro del pueblo evangélico. Es una novela alegórica que narra el viaje de Cristiano. Este es el personaje principal, Cristiano, así se llama, un calderero, y es su travesía desde la ciudad de la destrucción hasta la ciudad celestial. Y me voy a permitir leer algunos fragmentos del diálogo que tienen, es parte del capítulo 12, acerca de unos personajes muy singulares que van a identificar. Locuacidad es un personaje y está platicando con Fiel, un compañero de viaje de Cristiano. Con mucho gusto les acompañaré. Vamos pues juntos y pasemos nuestro tiempo hablando de cosas provechosas, le dice Fiel. Locuacidad le contesta: me es grato hablar de cosas buenas con ustedes o con cualquiera otro. Mucho me alegro de haberme encontrado con los que tienen afición a tan buena obra, porque a la verdad son pocos los que así emplean el tiempo de sus viajes. La mayor parte prefieren hablar de las cosas fútiles, la cual siempre me ha afligido mucho. Es en verdad muy lamentable, porque nada hay más digno de ocupar nuestra lengua y nuestros labios como con las cosas de Dios de los cielos. Cuánto me agrada oír a usted hablar de esta manera, porque su lenguaje revela una profunda convicción. Es verdad, ¿hay nada comparable con el placer y el provecho que se saca de hablar de las cosas de Dios? Si el hombre gusta de las cosas maravillosas, por ejemplo, de historia, de los misterios, de milagros, de prodigios y señales, ¿dónde podrá hallar lectura tan deliciosa y tan dulcemente escrita en las Sagradas Escrituras? Es mucha verdad, pero debemos siempre procurar sacar provecho de nuestra conversación. Eso mismo digo yo. Hablar de cosas es muy provechoso, porque ahí puede un hombre llegar al conocimiento de muchas otras.
como son la vanidad de las cosas mundanas y el provecho de las celestiales. En esto en general y descendiendo a las particularidades, ¿puede un hombre aprender en la necesidad del nuevo nacimiento, la insuficiencia de las obras, su necesidad de justicia, de Cristo, etcétera? Pareciera muy cristiano esta locuacidad. Además, puede aprender en esta conversación lo que es arrepentirse, creer, orar, sufrir y otras cosas por el estilo. Puede también enterarse de cuáles son las grandes promesas y consuelos del Evangelio por su propio solaz y por fin puede llegar a conocer cómo se han de refutar las falsas opiniones y defender la verdad e instruir a los ignorantes. Mucha verdad en todo esto. Y mucho me gusta oír de usted tales cosas. ¡Ay! La falta de esto es causa de que tampoco se entienda la necesidad de la fe y de la obra de la gracia en su alma para alcanzar la vida eterna, y vivan por ignorancia en las obras de la ley, por las cuales en ninguna manera puede el hombre llegar al reino de los cielos. Pero voy a decir, con permiso de usted, le dice Fiel, que el conocimiento espiritual de estas cosas es don de Dios. Ningún hombre las alcanza por solo los esfuerzos humanos o por hablar de ellas. Lo sé muy bien, porque nada podemos obtener que no sea nada de arriba. Todo es de gracia, no por obras. Bueno, vamos ahora a girar nuestra conversación sobre un tema en particularidad. Sobre lo que usted quiera, hablaré de cosas celestiales o de cosas terrenales, de cosas morales o de cosas evangélicas, de cosas sagradas o cosas profanas, de cosas pasadas o venideras, de cosas extranjeras o del país, de cosas más esenciales o más accidentales, siempre con la condición de que todo se haga para provecho. Maravillándose y acercándose a Cristiano, porque iba un poco retirado de ellos, le dice a Cristiano, Fiel le dice a Cristiano: qué buen compañero hemos encontrado, de seguro este hombre será un excelente peregrino. Cristiano, riéndose modestamente: este hombre de quien estás tan bien agradado es capaz de engañar con esa lengua a una veintena de los que no lo conocen. ¿Es que lo conoces? Sí, lo conozco, y mejor que él se conoce a sí mismo. Pues ¿quién es? Se llama locuacidad y vive en nuestra ciudad. Extraño que no la hayas conocido, supongo por ser tan grande la ciudad. ¿Y de quién es hijo? ¿Y dónde vive? Es hijo de un tal bien hablado y tiene su casa en el callejón de la parlería. Y sus amigos le conocen con el nombre de locuacidad, pero a pesar de su tan agraciada lengua, es persona de poco más o menos. Pues parece hombre bastante decente. Sí, para los que no lo conocen, porque parece mejor cuando está de viaje. En casa se ve cosa muy diferente. Cuando has dicho que parecía muy decente, he recordado lo que pasa con la obra de algunos pintores, cuyas pinturas tienen más vista a cierta distancia, pero de cerca son muy poco agradables. No sé si tomar a chanza todo lo que estás diciendo, porque te veo sonreírte. No quiera Dios que yo me agrade de este asunto, aunque me has visto sonreír, ni permita Dios que yo acuse falsamente a nadie. Pero te voy a decir más todavía sobre él. Este hombre se acomoda a cualquier compañía y a cualquier modo de hablar. Lo mismo te está hablando ahora contigo, hablará cuando esté en la taberna. Cuanto más licor en la cabeza, tanto más charla de estas cosas habla. ¿Lo dices de verdad? Estoy tan engañado con este hombre. Es la historia de este libro, que ojalá y puedan conseguir este libro. Ya hay, inclusive lo pueden bajar en línea, y es una novela, una historia muy, muy edificante para los cristianos. Santiago escribe para que analicemos la vida cristiana en acción. Como que su forma de escribir es más bien para la vida práctica, como dejando de lado la teoría de lo escrito. Y después de habernos exhortado en la primera parte del capítulo 2, del que se predicó el domingo pasado, acerca de la acepción de personas, que seguramente ocurría en las iglesias casas en las que se reunían, dada la persecución a la iglesia, así que los cristianos tenían que reunirse en casas y así establecían iglesias. Y entonces esto de la acepción de personas se daba, pero además pareciera ahora, en esta
segunda parte del capítulo 2, como que brincara de tema, pero es más bien una continuidad de la vida práctica cristiana real y la falsedad en la que estaban incurriendo acerca de la acepción de personas y lo que estaba ocurriendo ahora, una manifestación de una fe falsa, o como Santiago le llama, una fe muerta. Cristianos falsos o cristianos muertos, como pudiésemos también decirle, sin una fe con evidencias de una vida transformada, abundante en palabrería, como Locuacidad lo hizo, que iba platicando con Fiel, pero carente de una manifestación real de la fe, sin ser manifestada esa fe, sin ser evidente. Y he dividido el pasaje que leímos en 3 párrafos. Habla sin actuar, actuando por la fe, y tienes una fe viva o una fe muerta. Habla sin actuar. Dice el versículo 14 de Santiago 2: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Nuestra cultura religiosa, en la que hemos desarrollado como nación, desde su concepción como nación, una idea y un fundamento religioso muy arraigado, se ha desarrollado la idea y fundamentado que para alcanzar o merecer el perdón divino y la garantía de la entrada al cielo es necesario hacer buenas obras. Y mientras más hagas, mientras más acumules, más méritos vas a lograr para poder merecer este perdón divino y esta entrada al cielo. No solo el catolicismo tiene esta idea, que es tan fuerte en nuestro país por su dispersión a lo largo de toda la nación, sino también por otras sectas como los Testigos de Jehová, en la que se enfocan en esta doctrina de las obras, que para alcanzar la misericordia y el perdón de Dios y la salvación que otorga Dios, pues tienen que hacer activismo, tienen que visitar, tocar casa por casa, repartir su folletería y tener tantos stands por todos lados ahora por la ciudad, que desde un punto de vista nosotros deberíamos imitar ese aspecto. Esa actividad que con tanto celo y vehemencia lo hacen, deberíamos nosotros quizá ese aspecto sí imitarlo como cristianos, pero con el enfoque bíblicamente correcto y compartiendo el verdadero evangelio. Tristemente nos hemos vuelto apáticos, nos hemos vuelto indolentes en hacer evidente ante nuestros semejantes nuestra fe, nuestra creencia, sobre todo con aquellos que no conocen del evangelio, aquellos que no saben qué es el cristianismo. Pues así nos hemos vuelto apáticos de poder demostrar o poder mostrarles a ellos las evidencias de la fe en que hemos confiado. No somos congruentes entre nuestro hablar y nuestro actuar. Pareciera que vivimos vidas dobles. Somos uno los domingos, somos uno en casa, pero somos otro en el trabajo, en la calle o en la vía pública. Un autor cristiano que se dedica mucho a la consejería, Jay Adams, escribe en uno de sus libros la siguiente ilustración, y quiero plantearles hacia ustedes. A ti que estás sentado aquí en la iglesia, será una tarde de películas. Una tarde de películas dignas de Óscares. Y será proyectada la película de tu vida. La película de cada uno de ustedes. La película sin censuras. Todo lo que has hecho, todo lo que has dicho, todo lo que has pensado, todo lo que has murmurado, todo será expuesto en la pantalla. ¿Te quedarías hasta el final? ¿Te quedarías hasta el final? ¿Es evidente tu fe en tu actuar día a día? ¿Se manifiesta? ¿La gente puede ver en tu desempeñarte de todos los días que eres cristiano, que tienes fe? En tu entorno familiar, en tu trabajo, en tu escuela, con tus vecinos, cuando vas a un restaurante, en tu trato con los meseros o con los empleados. ¿Acaso tus obras se empatan
o embonan como dos piezas de rompecabezas que deben ir juntas. Tu fe con tus obras, con tu actuar, embonan, son parejas. ¿Pueden esas obras salvarte? ¿Las obras que haces todos los días te salvan? Oye, Jorge, pero la expresión, el enfoque que toma Santiago parece que se contrapone o se contradice con lo escrito por Pablo, porque consideramos a Pablo como parte esencial de la doctrina cristiana que nos las dejó escritas, y dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Mientras Santiago nos dice, si alguno dice, no da a entender que si se dice tener fe, sino más bien que afirma tener fe. Si alguno afirma tener fe, ¿de qué aprovechará decir tener fe y no tener obras? ¿Podrá su fe salvarle? Si no tiene obras, esa fe que dice manifestar, que dice expresar, ¿lo salva? O mejor dicho, ¿acaso puede salvar esa clase de fe? Santiago no discute sobre la importancia de la fe, sino más bien se opone a considerar que la fe salvadora es un simple ejercicio intelectual de razón, de memorización, y un ejercicio intelectual vacío, sí, de un compromiso activo y evidente a la obediencia práctica. Para Santiago es primordial que la fe que estás profesando, diciendo, tiene que ser práctica, tiene que manifestarse. Por eso él habla más de la obra práctica que de la teoría. No es una contraposición de métodos de salvación. La salvo por la fe o salvo por las obras. No está él metiéndose en este problema que no existe, sino la demostración real y evidente de que la fe que te ha salvado, esa fe a través de la obra expiatoria de Cristo en la cruz, que por fe lo has aceptado, que por fe estás convencido, que por fe te ha salvado, debe ser manifestada en tu actuar, en tu amar, en tu conversar, en tu relacionarte con los demás, con otros. Dice el versículo 15 de este pasaje 2. Supongamos que un hermano o una hermana no tiene que vestirse y carece de alimento diario, y uno de ustedes le dice que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá esto? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, es muerta. Si tu fe no se manifiesta con actos de amor, de compasión, de misericordia, hace mucho que dejó de existir. Hace mucho que está muerta y no puede reaccionar por sí misma. Así como la compasión que profesas de tener, o que tú profesas tener, no se acompaña de obras, es fraudulenta, la clase de fe que carece de obras no es más que una profesión vana, vacía, falsa, y no corresponde a una fe genuina y salvadora. Juan en su primera carta también mencionó y nos habla algo semejante. Primera de Juan 3:10 habla de esta verdad que nos está compartiendo Santiago. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, Primera de Juan 3:10. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, y ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Tampoco lo es el que no ama a su hermano. No puedes ser un hijo de Dios, no puedes decir que tienes fe si no amas a tu hermano. Habla sin actuar, habla sin actuar. Actuando por la fe. Versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Es evidente la intención de Santiago de hacer reaccionar a los creyentes, a sus lectores.
hacerlos reaccionar y confrontar a estos sus paisanos judíos. Sobre todo porque estos judíos conocían el gran mandamiento, el Shema, como se llama en hebreo, Deuteronomio 6, 4 y 5. Los que estamos estudiando el libro de Deuteronomio, hermanos, recordamos domingos anteriores en el capítulo 6 que se habló acerca de este gran mandamiento. ¿Sí? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y pues Dios lo había mandado a través de Moisés para que el pueblo se identificara con él. Pero pareciera que más bien era un credo, lo recitaban y lo presumían. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, y yo soy de Israel. Así que somos de Israel, somos de Jehová. Parece que Santiago hace un juego de palabras con estos versículos que él escribió, con una alegoría que a alguien le parece que como si fuesen muy equivalentes estas expresiones de que tú dices tener fe, yo digo tener obras. Y es válido cualquiera de las dos formas de fe. Como un mano a mano. ¿Sí? Como un mano a mano. Tienes fe y obediencia a nuestro Dios único, entonces muéstrame tu fe sin obras. Empieza a hablar Santiago, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Les está declarando más bien que obedecer o tener un credo memorizado, como lo tenían estos judíos, ese credo tatuado quizá en su mente, no sé, en sus ropas, en su casa, como haciéndolo como la base de su fe, ese credo, pero un credo, una fe que no se demuestra, y si no se demuestra no es verdadera. A lo mejor puedes tener en tu casa algunos cuadros con textos bíblicos, con figuras, con el león de Judá o con la lámpara, el candelabro, no sé, algo que puedas tener en tu casa, o la Biblia abierta ahí en un mueble de tu casa o en el buró de tu recámara, como si eso confiriera parte de tu credo, de tu fe, cuando venga alguien que vea que somos cristianos. Si no lo demuestras con amor, si no lo demuestras con obras, con misericordia, no es una evidencia externa de tu fe. Por eso les habla duramente, confrontándolos con el mismo Shema. Así los confronta. ¿Tú crees que Dios es uno? ¡Qué bueno! Es correcto. Así dice la Escritura. Así dicen los profetas. Pero fíjate que los mismos demonios también creen. Resulta que sí, qué bueno que crees. Los demonios también creen. Creen que Dios es uno y también tiemblan ante su presencia y su santidad. Ese actuar de tu fe no tiene valor si tu fe no se expresa a través de las obras. Si tu fe es muerta, no tiene valor. Eres un hombre vano, vacío, falso, defectuoso. Si tuvieran ustedes un billete de, no sé, 500 pesos y que en ambas caras tuviese la misma figura, aunque fuese el papel original, aunque fuese la textura y el hilo aparentemente, es falso. Así, si tu fe no se manifiesta, eres un hombre falso, un cristiano falso. De lejos puedes aparentar piedad. Puedes, ay, el hermano, qué fiel, siempre viene a tiempo. No, siempre carga su Biblia. No, siempre viene bien vestido. No, siempre canta y siempre compara. Pero así como las obras de arte, las pinturas, de lejos se ven preciosas y si nos acercamos se pueden ver lo grotesco de la pintura y no vemos la finura. Así pareciera que como cristianos algunos de lejos se ven bien, muy piadosos, pero al acercarse a su persona, a su intimidad, a la forma en que trata a los demás, se ve la verdad. Santiago recuerda el Shema, pero expresado en las palabras de Jesús. Marcos 6, 29 al 31 dice: Jesús les respondió: el primer mandamiento de todos es:
Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuánto te amas? ¿Cuánto te cuidas? ¿Compras buena comida para ti? ¿Un papel sanitario mejor, que no raspe? ¿Mejor ropa? ¿La mejor lechita? ¿El jamón de mejor calidad, que no tenga tanta grasa? ¿Te compras zapatos que sean muy cómodos? ¿Cómo amas a tu prójimo? ¿Así como tú te amas? ¿Así como tú te procuras? ¿Así procuras por tu prójimo? Es como una versión del Nuevo Testamento del Shema. Versión Jesús del Shema. Y Jesús profundiza que no basta con decir que lo llevas en la mente y aparentemente en tu corazón como una evidencia de tu fe. Si bien está correcto decir que amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, también debes amar a los demás como te amas a ti mismo. Está bien que creas. Los demonios creen también. Tienen buena ortodoxia también los demonios. Está bien decir que tienes fe, pero supóngase que van a un hermano y ven una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice: adiós hermana, que tenga buen día, abrígate mucho y come bien, no te vayas a enfermar de que no comas. Pero no le das el alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve tu expresión? Una expresión muy piadosa. Pero en el trato aquí en la iglesia unos con otros parece que es igual, o a veces puede suceder igual. Haces acepción de personas, ya se habló el domingo pasado. No eres amoroso. Hermanita, no cante tan fuerte, que está desafinada. Mejor bájele, canta feo. Ya ni la muelas, te duermes en el culto. ¿O cómo es posible que no te sepas esto de la Biblia? Tantos años que tienes asistiendo, ya deberías de conocer mejor las Escrituras. Tu actuar debe reflejar tu fe. Tu actuar debe reflejar tu fe. O tienes una fe viva o tienes una fe muerta. Los versículos finales. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y les envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago sigue con su estilo de enseñanza. Le gusta hablar desde la perspectiva práctica. Y les trae a la memoria a dos personajes que todo judío conocía: el padre Abraham y Rahab, que tanta oportunidad que le dio el Señor de ser parte de la ascendencia del Señor Jesús. No está contradiciendo la enseñanza de Pablo, Santiago, en el sentido de que Abraham fue justificado delante de Dios solo por sus obras. De hecho, Santiago establece o reafirma que la salvación es una gracia dada por Dios a través de la fe. En el capítulo anterior también habla acerca de esto Santiago, en el capítulo 1, versículo 17, dice: Él, el Señor, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. De su voluntad, por su gracia, nos concede renacer, nos concede el nuevo nacimiento, nos concede la salvación por su voluntad, por su misericordia en nuestras vidas. Pero en Abraham
esa fe fue ejercida mucho antes. Él ya le había creído a Dios. Cuando salió de su tierra, cuando salió de su parentela, cuando le dijo que le daría descendencia, que le daría un territorio, le creyó a Dios. Por eso se le llamó amigo de Dios. Así que mucho tiempo antes, cuando Dios acreditó justicia a Abraham, solo en base a su fe. Pero aquí Santiago no está hablando de ese momento de su fe, sino cuando obedeció a través de esa fe, o por esa fe obedeció al Señor. Santiago declara que la obra que justificó a Abraham fue el ofrecimiento en obediencia de su hijo. Eso fue el crédito verdadero de esa fe, la evidencia de la fe en que estaba él anclada a su vida. Ese ofrecimiento demostró la autenticidad de su fe y la realidad de su justificación ante Dios. La enseñanza de Santiago es complemento perfecto de la enseñanza de Pablo, ya que la salvación es determinada nada más por la fe y queda demostrada mediante la fidelidad de tus obras, de tus actos, de tu obediencia a lo que el Señor te pide que hagas. Una fe viva que salva se demuestra con obras de fidelidad y amor al prójimo. Fidelidad a Dios y amor al prójimo. Vean lo que dice Mateo 25, palabras de Jesús. Mateo 25, del 34 en adelante. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo y en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. A mí me lo hicisteis. Y se lo hiciste a los hermanos más pequeños, a los que te necesitan. Versículo 24 dice: ustedes ven entonces que el hombre es justificado por obras y no solamente por la fe. Y no solamente por la fe. Rahab la ramera también fue justificada por sus obras. Demostró la realidad de su fe salvadora al arriesgar su vida y la de su familia, escondiendo y ayudando a los espías. Su entorno era difícil, su oficio era cruento, pero entendió perfectamente que el Dios de los espías era el Dios salvador, y creyó y confió. Y no solamente eso, porque puede decir: sí, yo creo en ustedes, pero no se pueden esconder aquí, porque estaríamos No, los esconde, actúa y engaña a los otros. Oiga, aquí vinieron, no están, se fueron por otro lado. Notemos que Santiago no quiso dar a entender que su oficio o sus mentiras fueron algo para reconocer o alabar. Muy seguramente Rahab dejó de conducirse como ramera. Y muy seguramente creyó en el Dios de Israel. Y su fe le fue contada por justicia. ¿Cómo haces evidente tu fe, hermano? ¿Cómo la haces evidente? ¿Cómo le demuestras a la gente alrededor que eres hijo de Dios, que tienes fe en Jesús? ¿Es una fe viva? ¿Tus buenas obras son reflejo de una vida justificada por Cristo? ¿O qué refleja? ¿O es una fe muerta? Solamente vienes los domingos, te acomodas, y el domingo en la mañana, porque en la tarde ya es tiempo de descansar. Toda la semana trabajo mucho y no puedo venir en la tarde a los cultos. Es muy cansado. ¿Amas a tu prójimo de la misma forma que te amas a ti? ¿De la misma forma en que tú te consientes y te mimas? ¿Así mimas a otros? ¿Así compartes lo que tienes con otro?
Otros glorifican al Padre Celestial por lo que ven en ti. Glorifican al Padre. Este hombre es increíble, esta señora es increíble, es amorosa, es tan amable. Bendito sea Dios que nos permite tener una vecina o un vecino como este joven cristiano, qué intachable, que juega fenomenal, nunca se enoja, nunca dice groserías, no se desquita de un golpe. Glorifican a tu Padre Celestial los que te ven, la que está alrededor de ti, o solo hablas y parloteas como locuacidad, o sigues siendo de la secreta. En la secreta. Aquí guardas una FS, una fe secreta, una fe estéril, muerta. Y nadie sabe que eres hijo de Dios. Recuerda, la fe sin obras está muerta. Te invito a orar. Padre Celestial, gracias por la sencillez y la practicidad con que Santiago nos escribe, con que nos enseña y nos confronta. Y nos recuerda, Padre amado, sí, ciertamente agradecidos por la redención que nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque has puesto en nuestro corazón creer y ser perdonados y ser salvos. Pero Señor, no permitas que nuestra fe esté muerta. No permitas, Señor, que seamos vacíos. Ístanos, Señor, a mostrar tu compasión, tu amor, tu bondad, a compartir la salvación que nos has dado. Padre amado, no permitas que tu iglesia esté muerta. Reavívanos, Señor. Reavívanos a vivir en santidad, a glorificar tu nombre a través de nuestros actos, nuestro hablar, nuestro comportarnos, nuestro mostrarnos el amor unos a otros, Padre Celestial. Ístanos a procurarnos, a perdonarnos, a soportarnos en amor unos a otros, Padre Celestial. Que tu nombre sea glorificado por la forma en que nuestros pensamientos, aún nuestras bromas, Señor, te honren. Gracias, bendito Padre, porque tu palabra no vuelve a ti vacía. Muévenos, Señor, siempre a obedecerte y a guiarnos por tu palabra, a que nuestras buenas obras sean manifiestas como reflejo de tu presencia en nuestras vidas. En el amoroso nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga.